Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de discusión política. Yo soy Luis Ortega y ya está lista. Anel Santibáñez. Bien, comencemos por este tema que ha sacudido en distintas ocasiones eh, al país, no solamente en los últimos días, sino desde hace eh, algunos años. Y esta situación es sobre la entrega de tarjetas y los apoyos que hacen los candidatos en las elecciones. Y es que pues todos los partidos han repartido tarjetas a cambio del voto. En el actual proceso al menos tres son los que ofrecen estas tarjetas. Te escucho, Anel. Es una estrategia que hemos visto ya desde hace varios años y la cual ha funcionado. Yo siempre he dicho que los candidatos se hacen uso de su poder, influencia y demás para abusar del pueblo, porque, o sea, organizan a pequeños grupos de personas que influyen a un grupo más grande y obviamente pues les proporcionan o les prometen un beneficio económico, ¿no? Que si te arreglo tu casa, que si te doy tanto de dinero, que si te toca tanto porcentaje. Y pues obviamente las personas es algo que no rechazan. Entonces, pues eh, ahí se ve claramente cómo de una forma u otra están comprando el voto de las personas, ¿no? Así como de, pues te doy esto, te doy esa tarjeta, pero pues es porque ya tengo tu voto asegurado, ¿no? Así es. Y bueno, ¿por qué sale a luz este tema de las tarjetas y de los apoyos? Y fue en el caso del priista Adrián de la Garza y su entrega de la tarjeta Mujer Fuerte en Nuevo León, estas elecciones a gobernador en este estado. Y vemos que Adrián de la Garza pues no es el primero ni el único que ha pues dado este tema de qué hablar en campañas electorales, ¿no? Ningún partido ha estado exento de la entrega de tarjetas electrónicas como compromiso a cambio del voto. Desde el PRI, el PAN y bueno, hasta los aspirantes del partido gobierno, que como su propia candidata a Nuevo León, a la gubernatura de Nuevo León, pues quien ofrece una tarjeta de apoyo a las damas en situaciones de vulnerable, ¿no? Lo vimos en 2018 cuando el entonces candidato Alfredo del Mazo Maza hacía la entrega de diversas tarjetas que cuando él iba tomara posesión como gobernador del Estado de México, pues iba a entregar todos esos apoyos, ¿no? Esta es también pues, una situación, como tú lo comentas, de estrategia pues sí, por el cargo. ¿Sí? En el cambio, hay algunos que te pueden dar despensas, otros te pueden dar tinacos, como tú lo comentas, otros son más los bultos de cemento o los tabiques, ¿no? Los millares de tabiques para poder construir o mejorar tu casa. Es un hecho eh, que Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato en contadas ocasiones a la presidencia de la República, mencionó, ustedes acepten todo lo que les den y a fin de cuentas en el día de las elecciones, pues ustedes van a poder decidir por qué partido votar, ¿no? No es algo que los condicione a... A mí me sorprende muchísimo porque, o sea, es algo que hemos visto por mucho tiempo y se le había ignorado, o sea, se le había dejado a un lado, pero ahora que pues el PRI era el partido principal que se encargaba de distribuir ese tipo de insumos entre la población y pues como era el partido líder en ese momento, pues se ignoraba, ¿no? Porque pues no les conviene que hable, ¿no? Del partido que tiene el poder en ese momento. Pero ahorita que ya es Morena, se empieza a hablar y o sea, tú dices, bueno, como lo mencionas, este, pues Andrés Manuel mencionó eso, ¿no? De que no estaban comprometidos, pero hay muchas personas que realmente son fieles a su partido o sea, sí,
son personas muy fieles, ¿no? Pero pues, este, también a la hora de votar, pues sí tienen ese libre albedrío para tomar una decisión. Efectivamente, y bueno, es que también el partido gobierno decidió o defendió más bien la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos electorales, pero no solo su candidata, pues en Nuevo León hace la oferta de tarjetas electrónicas. Antes, en el 2011, lo hizo Alejandro Encinas, o quien fuese en el Estado de México candidato por el PRD y apoyado el día de hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después le sucedió Carlos Lomelí en Guadalajara o Víctor Hugo en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? Yo creo que eso de los apoyos es más bien una opción que ha estado desde siempre y que la gente ha tomado a bien eh, ya como una obligación del propio candidato, ¿no? En algunos municipios, en algunos estados, en fin, hay candidatos que ya no hacen esa entrega de despensas, en fin, de diversas situaciones para poder votar por ese candidato. Simplemente llegan y empiezan a dar sus folletos o lo que tengan de propuestas y listo. Es todo lo que se han limitado a hacer. Yo creo que pues, la situación política en México ha cambiado desde cómo se llega y se pide el voto, de cómo se apoya a un candidato cuando está en campaña, en fin. Han sido tiempos que han ido cambiando. ¿Tú cómo los ves, Anel? ¿Sabes algo a lo que no se le da mucha atención o no se ha hablado tanto de eso? Este, es acerca de la recolección de datos personales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, mencionó que a lo mejor no es tanto un delito el hecho de que tú les proporciones la tarjeta, pero sí es un delito grave el hecho de que tú les pidas los datos personales a los ciudadanos. ¿Cómo los candidatos están organizando a varios grupos para que se encarguen de pedir las credenciales, datos personales de las personas? Y eso sí es como que un delito pues más grave, de lo cual no se ha hablado mucho. O sea, se habla de lo de las tarjetas y demás, y está bien, pero también creo que se debe de hablar de este tipo de cosas. Y fíjate que Ricardo Anaya mencionó en uno de sus videos que Andrés Manuel está utilizando el uso de las tarjetas por parte de los candidatos como para distraer a la población y que se queden en el olvido el accidente de la línea 12 del metro. Pero, o sea, él recalca de que pues no somos tontos, no se nos van a olvidar las consecuencias y demás, este, porque es como una distracción. Y creo que lo hemos visto muchísimas veces, o sea, siempre que pasa algún suceso que impacta a México y que causa el revuelo de los ciudadanos, utilizan como ciertas situaciones como para desviar la atención. Entonces, sí me parece un punto muy importante a lo que muchos de nosotros no le prestamos la atención porque nos presentan un tema y, o sea, nos causa conflicto, pero no vemos un poco más allá de lo que se nos está presentando. Otro es el caso de Movimiento Ciudadano, quien presentó, desde luego, una denuncia ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por hechos y violaciones constitucionales, que según ese partido ha cometido el mandatario durante el actual proceso electoral en el país, ¿no? Es decir, que ha metido mano en las elecciones en todo el país. ¿Tú qué opinas de esto, Anel? Pues bueno, su respuesta de Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras, abiertamente confirmó que sí, pero siento que o sea, su respuesta fue en torno a las injusticias, ¿no? De que supuestamente sí está influenciando, pero como para hacer frente o detener a todas esas injusticias sobre
los actos, ¿no? De estos candidatos. Este, pero no habla sobre los fraudes o arreglos que él ha hecho, y también el uso de la Fiscalía General de la República para que su partido gane, ¿no? Como lo hemos mencionado ya varias veces, Morena ha tratado de acaparar este, las elecciones en muchos estados y en muchos municipios. Entonces siento que siempre sus respuestas no son objetivas, son un tanto vagas, pero también hablemos acerca de la acción de Adrián de la Garza, o sea, se está viendo acorralado por las acusaciones que se hicieron en su contra y pues bueno, o sea, el hecho de que haga la denuncia, pues también es como que para desviar un poco la atención, ¿no? De las difamaciones bueno, no difamaciones, sobre las acusaciones que también se han hecho en su contra. O sea, como que se están, atacando, ¿no? Es solamente de imaginar que Andrés Manuel ha causado tanta, eh, pues en sus conferencias, ha sido mucho el de estar convenciendo a través de eso, implícitamente o explícitamente, a la gente, ¿no? De que los otros partidos pues no están haciendo las cosas bien, en fin, esto de las tarjetas que comentábamos hace un momento, él fue el que propuso ese tema en aquella situación, ¿no? Donde dijo que Adrián de la Garza estaba empezando a hacer la entrega de tarjetas y apoyos. No mencionó lo de su candidata, desde luego, pero sí mencionó pues, lo de Adrián de la Garza, ¿no? Y en respuesta, pues fue y lo denunció ante la OEA, ¿no? Incluso el PAN y Movimiento Ciudadano. Que Movimiento Ciudadano fue después. Dicen que tampoco no tienen muchos nexos con el Ejecutivo, pero yo creo que en cierta parte, ¿no? O sea, han tratado de ser como esa oposición al ojo público, pero desde luego pues nunca se sabe si de verdad son oposición o solamente es un juego para poder tener más poder pues desde luego influencia para que el partido siga subsistiendo, ¿no? No, sí, Eh, claro. Así es. Bueno, también en esa pues se estuvo diciendo que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está interviniendo de forma absurda en el proceso electoral, a pesar de que nuestro país pues está desde luego prohibido, ¿no? Eso es lo que Marco Cortés señaló, de que también pues pidió que el 6 de junio pues puedan intervenir otros observadores internacionales, ¿no? Al proceso de elecciones. Lo que Andrés Manuel señala, por su parte, es que México, pues él a lo que le teme es que no haya democracia, ¿no? Y que haya fraude. Yo creo que esto es más como una maña, porque nos estamos acordando otra vez del 2006, ¿sí? Donde desde luego se hizo todo un mitote, porque tú sabes que en la democracia se gana o se pierde por un voto, ¿sí? Que siempre es el 50% más uno. Y yo creo que Andrés Manuel pues no lo ve así. Andrés Manuel ha de pensar que eh, tienes que ganar por una gran diferencia, ¿no? Como lo hizo en las elecciones del 18, que aún le sigue pues, reclamando a Córdoba. Todas las mañanas desde Palacio Nacional pues se hace uso y abuso de los recursos públicos, y pues eh, más que el jefe de campaña del partido de Morena, que el jefe de Estado mexicano. ¿Tú qué opinas, Ana? Sí, o sea, claro, desde luego, o sea, aquí podemos ver presente a otro personaje que es Ricardo Anaya, que definió a López Obrador como un individuo que es una persona que no sabe perder, es un individuo tramposo que cuando ve próxima su derrota, mete el pie, las manos y todo lo necesario para ganar. Pero claro, cuando no le conviene, sí menciona y recalca eh,
Entonces, cómo el todos estos pueblo tiene aparatos que ejercer en un libremente sistema su antidemocrático derecho de democracia. los crearon Mientras tanto, pues en otros casos, pues hace uso y para abuso impedir de su poder que el para que su pueblo partido tenga las quede riendas del poder al en sus frente. manos. Y como lo mencionaste, sabemos que Siempre repito, este López Obrador Dios durante muchos años estuvo es mmm, pueblo, perseverando para Kratos es alcanzar poder, el puesto que hoy tiene, ¿no? por eso Y es año tras año, democracia, pues, este, es el poder del simplemente pueblo. no ganaba. Y Incluso, pues, aquí, muchas en nuestro personas se país, burlaban de él, ¿no? Y aseguraban que, pues, que no nunca había iba a llegar a la democracia porque el presidencia y no pueblo sé qué. Otro rollo. no tenía el Pero poder. en cada una de ¿Quién esas, tenía el poder de en esos México? intentos, como lo mencionaste, este, Los pues se potentados, mostraba, eh, los se veía políticos el disgusto, corruptos, ¿no? Y los siempre traficantes de mencionaba de que no, pues influencia, es que fue los fraude, intelectuales y siempre orgánicos, siempre lo recalcó. la prensa Ah, pero vendida pues o ya como él ganó, alquilada. ahí sí hubo como que, sí Ese era dijo, el no, poder. pues ahora sí, se ganó por democracia. Y El pues pueblo sí, no claro, aquí contaba. podemos ver claramente cómo es una La persona a la que no mayoría le de los gusta perder, mexicanos, ¿no? Y cuando las decisiones ve se que está tomaban perdiendo, arriba pues de como la que trata de cúpula. echarle la bolita o la culpa a una institución o a unas personas o Por así, eso ¿no? ahora las cosas son Efectivamente, distintas. y lo No nos señalas bien, ¿no? adelantemos, hay Siempre ha que sido esperar esa su intención de que que, la y él Fiscalía mismo lo ha mencionado, ¿no? Los que General de la no República están decida con y todo el nosotros mundo están tiene en contra de derecho la a cuarta ir transformación de a la México, ¿no? OEA, a la Casi casi ONU, diciendo, a los que no están cualquier conmigo y organismo que aprueban internacional. todas mis ideas, pese a lo que digan, así pide esa, Qué bien ¿cómo le que llaman? Esa está este eh, tema como debate y lo más fidelidad ciega, importante es que se o pueda detener cómo es esa la compra situación. del voto, Ah, sí, pues sí, pero o sea, también hay que que el considerar que hay tráfico con la personas que pobreza de la gente, simplemente se mantienen la neutrales, entrega ¿no? de O sea, despensas también creo que y se que ha ayude a la recalcado gente, mucho la importancia que tiene que el que ayude todas las todo el personas pueblo a participen denunciar en las elecciones porque se está viendo que muchas de ellas y simplemente no que quieren votar, también el día de la elección o sea, no se sienten no solo convencidos vayan a por votar, los sino que se queden candidatos ahí y simplemente dicen, cerca, este año no voto y no voto. Y se vuelve una cuidando, costumbre, ¿no? Entonces, hasta que se pues tenga yo sí me encuentro el en acta contra de lo que menciona de que si no y estás cuidar a que no se favor estás vaya la en contra, luz cuando pues no, o sea, yo muchas veces me he y encontrado en un cuidar que no punto vayan a asaltar neutral las que casillas, simplemente me todo lo que mantengo al hacen margen y hasta ahí, ¿no? Pero no creo los que mapaches sea necesario electorales, mencionar ese tipo de cosas. Y también todo lo que hay que aceptar la ha derrota. significado Así la es, como tú antidemocracia en México. bien dices. Pero va a Otra es depender de la gente, la cuestión no de un de consejero acusar a distintos o personajes, del INE. sean de prensa o sean pues, de la propia política, ¿no? Contrincantes, como él lo menciona. No enemigos, sino contrincantes. Y tal fue el caso del jefe Diego, de Diego Fernández de Ceballos, quien emplazó a Andrés Manuel López Obrador a citarlo en Palacio Nacional, con fin de escuchar de su propia voz acusaciones sobre ser parte de la oposición. Y él mencionaba, acúseme de frente o va a ser un cobarde, ¿no? Y bueno, pues es que según Andrés Manuel López Obrador, ya estando al frente de Palacio Nacional, eh, menciona que hay pruebas que lo vinculan como un facilitador de negocios a una supuesta pesquería, ¿no? Una empresa de esa magnitud. Y de igual forma acusó pues, mandatario federal que quien lo liga a un grupo opositor que es financiado por agencias de Estados Unidos con el objetivo de ponerlo en el poder y de tomar control de los recursos públicos. Ante estos señalamientos, desde luego, Fernández Ceballos afirmó que se trata de acusaciones graves y que adquieren mayor impacto porque se
se utilizan los recursos de la presidencia de la República pues, para incriminarlo. Si bien se comenta que él nos comenta de propia voz, señala el día y la hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y pruebas que los sustenten, ¿no? Así lo menciona. ¿Tú qué opinas, Ana? En efecto, pues mira, a mí me parece una gran idea, ¿no? O sea, sabemos que durante mucho tiempo a un sinfín de políticos se les ha sacado sus trapitos sucios, sus acusaciones y demás, pero muchas de ellas simplemente quedan en el olvido, ¿no? Y las personas pues como que no reclaman tanto las explicaciones porque no se encuentran como lo suficientemente informadas, ¿no? Para conocer el tema y poder reclamar y simplemente se deja pasar. Y a mí me parece una gran idea que esta persona, el jefe Diego, retara a Andrés Manuel, ¿no? De frente. Y como lo mencionó en su carta, que publicó a través de su Twitter, me parece, que si en caso de contrario que no se retracte Andrés Manuel y no le sustente con pruebas las difamaciones que supuestamente hizo en su contra, Andrés Manuel quedará como un difamador y un cobarde, ¿no? Que denigra a México en la presidencia. Y la respuesta que dio nuestro presidente en una de sus mañaneras me pareció de verdad, pero mala, o sea, parece que lo está evadiendo, no da una respuesta objetiva, o sea, siempre recalco eso, o sea, siempre la da de una manera muy vaga, o sea, que realmente sea una persona objetiva y que diga las cosas de frente y de manera clara, ¿sabes? Entonces, pues, realmente espero y de una respuesta argumentada para ver si van a volver a abrir el debate y van a tratar lo de las acusaciones en contra de él para ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero, o sea, sí me pareció excelente la manera en que lo enfrentó y dijo, ok, sin problemas, tú dime fecha y hora y voy a estar ahí para tratar el tema. Ahora, pues esperemos qué es lo que pasa, pero de verdad a mí sin duda, me parece una buena respuesta y y sí, una persona que, como bien dice, ¿no? El que nada debe, nada teme. Y bueno, es que como tú bien lo comentas, esa respuesta que dio el presidente de ay, nanita, ¿no? Como bien lo comentan, pues sí, da mucho que pensar sobre el presidente y sobre sus ataques, ¿no? Y desde luego, pues, eh, como bien lo comentan, pues sí nos queda en todos los que pues, hacemos uso de estos espacios esa sensación de volver a ver al jefe Diego y a Andrés Manuel López Obrador. Hay que acordarnos de aquel debate de los jefes, ¿no? Andrés Manuel, por su parte, como jefe de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y pues, Diego Fernández de Ceballos como pues, el jefe Diego, ¿no? Eso por una parte. Y pues también hay que señalar, con motivo de lo de estas pues candidaturas LGBT, ¿no? Quienes el próximo 6 de junio van a estar presentes un total de 44 candidaturas, de acuerdo con los datos del INE. Desde luego se ha mencionado en muchas ocasiones que estas son las elecciones más grandes de la historia, con un número histórico de candidaturas LGBT por una combinación de políticas incluyentes del propio INE y un activismo cada vez más visible que ha sacudido a todos los partidos. Como lo es el caso de Rochelle Terranova, activista y artista trans, que con Movimiento Ciudadano pues, ya presenta una de aquellas 24 candidaturas LGBT frente al INE. ¿Tú qué piensas de esto, Anel?
Pues me parece un gran tema que es el 17 de mayo. Se celebra el Día Internacional en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia. Entonces, me parece un tema excelente a tratar y como lo hemos mencionado, creo que las próximas elecciones del 6 de junio, estamos viendo muchos cambios, ¿no? Que siempre veíamos como que a las típicas personas con un prototipo específico o parecido que participaba, ¿no? Para obtener los cargos políticos, pero ahora en estos tiempos estamos viendo una gran variedad que, claro, está bien, creo que todos merecemos votar y ser votados, merecemos ejercer libremente nuestros derechos democráticos y, y pues sí, me parece una gran idea. Creo que en este país es uno de los países en los que se sufre muchísima homofobia, transfobia y demás. Y se ven tantos ataques injustos, tantas agresiones, violaciones, asesinatos en contra de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, que creo que los ideales de cada persona son respetables. Creo que todos merecemos pensar de forma diferente y no por el hecho de que una persona piense diferente a nosotros, merece ser agredido, ¿no? Entonces, hace falta recalcar eh, el respeto hacia el prójimo, hacia sus ideales, porque pues debemos de ser conscientes que cada vez estamos participando en una sociedad más diversa, ¿no? Entonces, pues me parece una buena idea que personas que pertenezcan a esta comunidad se integren en asuntos, políticos y demás, para que pues poco a poco se pueda erradicar esa discriminación, esas agresiones y demás, ¿no? ¿O tú cómo ves? Pues sí, efectivamente, yo creo que, pues, aparte de que es una obligación votar y ser votado, nos da ese privilegio también de pues, decidir a quienes queremos, por quienes queremos votar o por quién, independientemente de lo que sea, ¿no? Si sean, pertenezcan a un grupo pues indígena o con discapacidad o sean migrantes o bien de cualquier diversidad sexual, ¿no? Eh, y es que ya el próximo 6 de junio casi 93.5 millones estaban llamados a votar por los 500 diputados a nivel nacional, 15 de 32 a gobernador, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. Desde luego hemos visto que el INE ha implementado eh, pues nuevas reglas en los partidos, ¿no? Que postulen a estas personas y que no se les haga menos. Así lo ha explicado Adriana Favela. Y también nos dice que además de ser las elecciones más importantes en toda la historia de nuestro país por el número de cargos, hay que acordarnos que están en juego 20.435 cargos de elección popular y que también pues tienen que ser los más incluyentes, ¿no? Eh, Agregó también que los partidos deben postular dos candidaturas de mayoría relativa con elección directa, con candidatos LGBT en cualquiera de los 300 distritos federales, con una fórmula de representación proporcional, y en los primeros pues 10 lugares de la lista con un total de 40. Así lo han dado a señalar pues en estas elecciones. Como bien lo comentas, yo creo que ya en pleno siglo XXI y desde luego en estas elecciones, 2021, ya tenemos una visión más amplia de, de ser incluyentes, ¿no? En estos temas. Antes, como bien lo mencionan algunos candidatos, ellos pensaban que pues, podrían ser menos. Hoy, pues ya son una gran comunidad, ¿no? No nos queda más que pues, ver sus propuestas, ver pues, qué cargos son a los que se pues, tienden a contender y
pues desde luego sensibilizarse con estos temas, ¿no? Y ya que hablamos de sensibilizarse, vamos a mencionar este tema de los candidatos que han sido pues, asesinados, ¿no? Y bien lo comentas. Yo creo que en estos candidatos LGBT pues también han sufrido de esa discriminación y de ese rechazo de la sociedad, ¿no? Otros han sido, pues, solamente pues, como que asesinados por el simple hecho o por el temor de que vayan a llegar o de que la gente los elija, ¿no? Eso me recuerda un poco al caso Colosio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Abel, ¿sí? Bueno, hablemos acerca del caso de Abel Murrieta Gutiérrez, que fue un abogado y político mexicano representante del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y bueno, se desempeñó también como diputado en de la legislatura del Congreso de la Unión Mexicana, representando a Sonora de 2015 a 2018. Y como lo mencionas, hemos visto muchísimos casos de asesinatos de muchos candidatos que estaban a nada de ganar su puesto deseado o que incluso ya habían ganado, ¿no? Y como dices, existe ese temor y muchas veces ha mencionado cómo existen buenos candidatos, pero simplemente la oposición los elimina, ¿no? Siempre va a haber como que esa corrupción. Y yo personalmente creo que nunca se le ha dado un buen seguimiento, una buena investigación a profundidad y que se muestren pruebas o acusaciones o a los responsables para decir, pues realmente se hizo justicia, porque cabe recalcar que hay familias que quedan destrozadas, amigos, familiares, y no se toma en cuenta de eso, no se toma en cuenta eso, ¿no? Ese dolor que sienten sus seres más cercanos a esas personas. Y me gustaría realmente que se le diera como que ese seguimiento porque lo amerita, ¿no? Y podemos ver que a lo largo del tiempo se hacen como muchas teorías. Hemos visto, como lo mencionas, el caso de Colosio, que incluso se le han hecho documentales, una serie, y como que sí existe como que esas pruebas y demás, esa investigación, pero también toman en cuenta la ficción, ¿no? También hay como que datos que no cuadran pues en la realidad, pero no merecemos como sociedad que simplemente nos den como probaditas, sino realmente que nos den pruebas y resultados verídicos, ¿no? Y que puedan ser comprobables. Y muchos de que dicen que si fue la mafia mexicana o si fue tal político o que no le convenía tal narco, o sea, hay como que muchas cosas. Entonces, pues sí realmente amerita una buena investigación porque se han visto envueltos varios políticos, ¿no? Así es. Y como bien lo comentas, pues este caso de Colosio, que lleva ya pues más de, pues yo sí creo, calculo, más de 20, 25 años, ¿no? Desde aquel 94 donde fue asesinado y que hoy pues se le sigue, dijeran de forma popular, se le sigue dando vuelo el hilacha, ¿no? Y es que en estas ocasiones un nuevo homicidio sacude las elecciones mexicanas del próximo 6 de junio. Es el caso de Abel, quien fue candidato del Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cajeme antes de ser asesinado a balazos en una tarde de jueves en dicho municipio mientras se dedicaba a la campaña, ¿no? El político de 58 años cayó tendido en la calle con los papeles esparcidos alrededor de su cuerpo y el coordinador nacional del partido, Clemente Castañeda, envió un tuit en el que le calificó que el hombre pues es un hombre honorable de trayectoria intachable. La Fiscalía del Estado informó en un operativo en marcha para dar con los criminales que el ataque también pues, resultó, en el ataque también hubo una mujer
pues seguida, según los primeros reportes periodísticos, ¿no? Eh, Han sido muchas las acusaciones y los nexos que se tienen tanto con el crimen organizado como con otras cuestiones, ya sean meramente políticas, que han hecho de pues de estos casos algo especial, ¿no? En este país. Y no solamente hablamos de que pues, son los candidatos asesinados, sino también los propios periodistas, ¿no? México, a la fecha de mayo 2021, suma ya 79 políticos asesinados durante el proceso electoral de 2021. A menos de un mes a las elecciones en México, se registró el asesinato de 31 candidatos, con un 49% que pertenecen a la coalición PAN, PRI, PRD y 17% a Morena. ¿Tú cómo ves esto, Canel? Sí, el gobierno anunció que recientemente un plan para la protección de los políticos debido a los numerosos homicidios que enfrentan en periodo electoral, ¿no? Por la falta de democracia que nubla la campaña de muchos políticos. El último reporte federal indicaba que 234 candidatos habían perdido protección y que se habían abierto 92 investigaciones y que muchos no denunciaban su situación porque tenían miedo de revelar sus movimientos y lugares de campaña ante la fiscalía, ¿no? También ahí deja mucho que pensar. Este, y como mencionas, la violencia aquí en México está disparada, o sea, podemos ver muchísimos casos de injusticia, ¿no? Y pues sí afecta a muchísimas familias y personas, ¿no? Y sí podemos ver cómo la violencia no para, y siempre vemos como que esas injusticias, esos delitos que quedan simplemente inconclusos, ¿o tú cómo ves? Sí, yo creo que pues en México es donde si te vas a dedicar a ser político, pues sí te tienes que cuidar porque de acuerdo con datos bueno, sí, lo que se registra día con día, 476 agresiones a políticos incluyen homicidios, amenazas, robos o secuestros, entre muchas otras, que dejan por lo menos 443 víctimas. También es Pues, también es importante hablar acerca de los periodistas, ¿no? Como lo mencionaste, o sea, creo que simplemente es una profesión, aunque sí muchas veces podemos ver también el abuso de influencia y poder que tienen algunos periodistas, pero creo que al final de cuentas es su trabajo. Si tú sabes que te estás metiendo al mundo del espectáculo y demás, o que deja tu vida de manera pública, que te convierte en una figura pública, pues creo que te debes de mentalizar o preparar psicológicamente como para sufrir este tipo de situaciones, ¿no? De tener que lidiar con personas que pues se van a meter en tu vida, va a haber difamaciones en tu contra y demás, pero no me parece un hecho justificable como para acabar con la vida de estas personas, porque simplemente están haciendo su trabajo y muchos de ellos realmente tenían un gran futuro por delante, una carrera profesional impecable, que iban por buen camino, pero con el simple hecho de poner una nota o o publicar ciertas cosas que realmente comprometen a las personas que se encuentran en el poder, este, es como afirmar tu sentencia y eso ha obligado a muchos periodistas a quedarse callados o a transformar la información y sabemos que tanto políticos como personas eh, involucradas en el narcotráfico se encuentran vinculados con ese tipo de personas para que se publique o no se publique información que les pueda perjudicar. así es, y solamente para concluir, pues eh, hay que acordarnos que desgraciadamente México encabeza las cifras de periodistas asesinados pues, en toda América Latina, ¿no? Y pues de frente a las próximas elecciones en México, elecciones 2021,
pues hay una preocupación, ¿no? Por cuántos pues, periodistas más o cuántos candidatos más pues, van a ser asesinados por lo que digan o hagan, ¿no? Señalar también que este tema salió muy a flote en la época de Peña Nieto y pues desde luego de ahí se ha contabilizado un poco más y se ha prestado más atención a estos temas, ¿no? No descarto que desde luego haya antes de este sexenio una investigación más a fondo, ¿no? Pues estamos con que la situación pues, es la misma, ¿no? A fin de cuentas, son personas que son asesinadas por el simple hecho de decir o hacer lo que a otra persona no le parece, ¿no? Sí, claro, entonces, realmente es muy difícil que aquí en México y en muchísimos países exista realmente la libertad de expresión, ¿no? O sea, se menciona que aquí en México pues gozamos de ese privilegio, ¿no? Como en Corea del Sur, Corea del Norte y demás, ¿no? Donde cuentan con un dictador y que pues nosotros de cierta forma pues nos encontramos privilegiados al poder gozar de esos derechos que en ese tipo de lugares los oprimen. Pero es que en realidad no, o sea, creo que jamás en algún lugar va a existir realmente la democracia, o sí, tal vez en algunos lugares, pero de una magnitud más pequeña, ¿no? No a nivel de un país o internacional. Y pues sí, la libertad de expresión es un derecho que muchas veces se ha visto violado y pues la verdad es lamentable que, que muchas personas se tengan que callar para no comprometer su vida o la de sus familias en un futuro. Y pues bueno, esperemos ver los, los resultados próximos de las investigaciones de este tipo de homicidios y pues demás, ¿no? También ver las respuestas que tiene el presidente. Espero en algún momento realmente de su carrera como presidente de una respuesta argumentada y justificada y objetiva, ¿no? Pero pues sí, es todo lo que tengo para concluir. Así es, bueno, pues como siempre, sabe que lo invitamos a que se suscriba a este canal y sobre todo que se una a esta gran comunidad en Facebook. Sin más, nos vemos en otro episodio de Discusión Política. Que pase muy buen día.